Hoy en día podemos hablar de que a nosotros el tema del agua no nos falta. Agua potable sí, en algunas áreas donde no le llega, pero estos son temas técnicos realmente. No son temas por falta de agua, son temas porque ya sea que las infraestructuras ya sean obsoletas, la población ha crecido demasiado, hablemos de potabilizadoras como la de Chitré, que tiene 80 años. Chitré es muy diferente de hace 80 años. Una de las cosas que me enteré también es que muchas de las potabilizadoras a nivel nacional fueron planificadas y construidas y algunas veces fueron donadas por los norteamericanos. Entonces, imagínense, ¿hace cuánto tiempo se fueron los norteamericanos oficialmente de Panamá y todavía tenemos infraestructura que seguimos utilizando, pero sin darle el mantenimiento adecuado desde esa época? Entonces, tenemos que ya entrar en materia de y ser un poco más serios con respecto al tema del agua nosotros aquí en Panamá. Porque vuelvo y repito, el tema en Panamá no es falta de agua, es mala planificación del agua. Y con eso sumemos a nuestro mayor consumidor de agua dulce, que es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá todavía sigue funcionando un sistema de hace más de 100 años, del cual o sea, se desborda o se derrocha agua eh, hacia el mar, agua dulce hacia el mar, durante 100 años lo hemos estado, entre comillas, votando. Sin embargo, bueno, claro, ahora hay otro proyecto que es el proyecto de Río Indio, que posteriormente vamos a traer a un especialista para que nos hable acerca del tema, de cómo están llevando el tema de Río Indio, que va a ser, entre comillas, prácticamente lo mismo, o sea, utilizar el agua dulce para el funcionamiento del canal, pero sin embargo no tenemos ningún tipo de planificación con respecto a cómo recuperar esa agua. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, hoy se está efectuando el foro de agua, por aquí lo vi en una de las noticias del día de hoy, que eh, hoy se está llevando a cabo el foro del agua por medio de la prensa, o mejor dicho, organizado por la prensa. Por aquí lo vi en algún momento, en donde, bueno, es importante que hablemos acerca del agua, es importante que todos tengamos conocimiento de lo que estamos haciendo con el agua y y qué es lo que nos está llevando realmente a estar preocupados por ese tema. Sabemos que el agua es vital para nuestra salud, como comenzamos hablando al inicio. Nosotros somos 70% agua y el resto, el 30% entonces, es sólido en nuestro cuerpo. Nosotros dependemos mucho. Incluso el planeta tiene vida producto del agua. O sea, si no hubiese agua, no tendríamos vida en nuestro planeta. El agua también está regulado mucho por el tema de la luna. Y eso es otra característica que también tiene nuestro planeta para poder tener seres vivos y no encontrar otro planeta cercano en donde también podamos decir que también hay seres vivos, producto de que el agua ha sido el factor fundamental para que se desarrolle la vida aquí en nuestro planeta. Y por eso es muy importante nosotros estar bien claros de la importancia que tiene el agua para todos nosotros. El agua es vida, como se decía anteriormente, creo que por ahí hay un eslogan que se decía acerca de eso, pero sin embargo es muy importante que nosotros tengamos el tema. También hubo una participación con respecto del Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, el cual ha dado una declaración muy importante desde la ciudad de Panamá, o sea, estuvo aquí en Ciudad de Panamá. Ha afirmado que descarbonizar tiene un costo y el sector marítimo debe asumirlo tras años contaminado, tras años contaminados. Esto es clave para que nuestro canal y nuestros puertos, la transición hacia buques más ecológicos es inevitable y Panamá como centro del comercio mundial está en el ojo de este huracán verde. ¿Cómo nos adaptamos a este nuevo costo y tecnología? Esa es la pregunta que se hace Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional.
para que vean la importancia que tiene no solamente el agua dulce, que es la que consumimos, sino también el agua de mar, por donde transitan miles o millones de buques diariamente. Y eso también hace que el tema del agua de mar también sea un tema preocupante, ya que no se va a gastar, no se va a evaporar, no vamos a perderla, o por lo menos en varios millones de años. Pero sin embargo es muy importante el tema de la contaminación de los mares también. Los mares se han visto contaminados producto de, principalmente producto por la mala planificación de los seres vivos o nosotros con respecto al manejo de los residuos sólidos. Hay islas, y lo pueden buscar, incluso aparece en Google Earth o en Google Maps, hay islas completas de plástico. O sea, el plástico, la marea lo ha llevado, las corrientes lo han llevado a un punto en donde se ha centralizado todo ese desecho y ha creado islas completas. Pero sin embargo, ya hay proyectos que están, o sea, o hay programas de empresas que están yendo hasta esa isla, recuperar ese plástico y reciclar ese plástico. Y ya con ese plástico se están haciendo otras cosas, pero son millones y millones de toneladas de plástico que se están yendo al mar a diario. Y esto también está afectando, por supuesto, la vida acuática, ya que hemos visto por ahí múltiples, eh, hemos visto por allí muchos videos de tortugas, de, también de ballenas, tiburones, con los estómagos llenos de plástico. ¿Y esos plásticos de dónde vienen? Esos plásticos vienen de lo que nosotros producimos todos los días y lo arrojamos entonces de forma inadecuada a las calles. Las calles entonces se va hacia el alcantarillado y el alcantarillado hacia los ríos y los ríos hacia el mar. Eso por un lado. Y por otro lado, los vertederos que tenemos en Panamá también aportan mucho plástico a lo que son los acuíferos todos los días, producto de que nosotros tenemos una mala planificación también con respecto al uso de los desechos. Y nosotros lo que hacemos es que, y una mala práctica que ha tenido Panamá durante muchos años, y todavía no se corrige en algunos lugares, es que pusimos los vertederos en la desembocadura de los ríos, principalmente por una razón de limpieza del espacio. Ustedes dirán, pero ¿cómo podemos estar hablando de limpieza del espacio si estamos provocando estamos botando basura? Bueno, la lógica que tenían anteriormente era que si ponían el vertedero cerca de la desembocadura de los ríos, cuando llegaba el invierno y los ríos se crecían producto de la lluvia, entonces se iban llevando toda esa basura, la tiraban al mar, y en verano, que es cuando se produce más basura, en este caso, por lo menos en el tema de las fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo y todo eso, donde se consume mucho y se produce mucho desperdicio, entonces tener más espacio libre para poder botar la basura. Ustedes dirán, eso es ilógico, ustedes dirán, eso es absurdo, pero así es como pensaban nuestras autoridades anteriormente. Pero y todavía hay algunas autoridades que piensan igual. Por eso que muchos de los vertederos, si ustedes van a ver, los vertederos están cerca de un río, están cerca de una quebrada o están en la desembocadura de los ríos. Y eso todavía no se ha solucionado y ya llevamos años diciéndoselo. Cuando digo años, porque yo soy uno y también otros de los que nos apoyan aquí en nuestro programa todos los días, eh, también lo han estado diciendo como técnicos, como profesionales. En la materia lo hemos estado diciendo por más de 30 años. Bernal Greco, el Valle de Antón lo escaneó de la contaminación. El 75% de los ríos ya están contaminados. Miren los movimientos que hicieron los ríos que pasaron por el daño criminal de la mina. O sea, en el valle. Greco, tú todavía, ya van varias semanas que te lo venimos diciendo. Búscate un mapa, por favor, y verifica dónde está la mina. La mina no está en Coclé. Y también ahora que ya dijiste el Valle de Antón, busca dónde está el Valle de Antón. Entonces no sigas mezclando una cosa con otra. O sea, que esa es una mala información que nos dan y en la cual nosotros estamos obligados a corregirlo. No podemos todavía, mira, estoy hablando de agua
y ya apareció Bernal Greco hablando de que en el Valle el 75% de los ríos están contaminados producto de la mina. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, ya sáquense de la cabeza el tema de que la mina es el problema de todo. O sea, yo creo que ya hemos hablado suficiente con respecto al tema, lo hemos dejado bien claro, hay pruebas, hay todo. ¿Para qué seguir hablando de que el, ahora están diciendo que todos los problemas de cáncer y metales pesados en los fetos de los bebés en Azuero es producto de la mina? O sea, búsquense un mapa, por favor. Búsquense, incluso no busquen un mapa, ya abran el celular, pongan, abran Google Map. Yo creo que todos los que tienen Google tienen en su celular Google Map. Búsquenlo, busquen dónde está la mina, dónde está Coclé, dónde está Penonomé, dónde está el Vallantón, dónde está el río La Villa, dónde está el canal de Panamá y dejemos de estar inventando cosas que realmente no tienen sentido ya hoy en día. Bueno, Grego, te informo que el Valle Antón no tiene nada que ver con la mina. Discúlpame, pero tenía que decirlo. Y sí, búscate un mapa, por favor. Entonces, siguiendo con el tema del agua, nosotros tenemos, por supuesto, que estar muy anuentes de lo que está pasando en el planeta y lo que está pasando en Panamá, porque lo que pasa en el planeta no nos quita a nosotros el tema eh, de no preocuparnos. Por eso, ya lo encontré, el planeta en la mira se llama realmente, y es el Foro de Agua 2025 organizado por la prensa. Lamentablemente no pude ir, donde hay expertos nacionales e internacionales, en donde están reunidos. Esperemos ver en las redes sociales que hablan acerca de el tema el tema del foro del agua para poder sacar algunos tips ahí y podérselos entonces dar en nuestras redes sociales. A los que nos están escuchando en cada Blue Continente les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en YouTube, Medio Ambiente y Progreso, y también estamos transmitiendo en vivo en Instagram, Medio Ambiente y Progreso. Aquí en Medio Ambiente y Progreso, como los que nos están escuchando por primera vez, es un programa en donde estamos dedicados a hacer docencia en materia ambiental. Y cuando hablamos de materia ambiental tenemos que estar bien claro. Cuando hablamos de ambiente, tenemos que hablar de economía, social y ambiente. Si nosotros no hablamos de alguno de esos temas o lo dejamos por fuera, entonces no estamos hablando de temas ambientales, porque el tema ambiental involucra todo. Es más, el ambiente viene de todo lo que nos rodea, de nuestros ecosistemas. Y nuestro ecosistema no solamente son plantas, animales y bichos, como algunos dicen, nuestro ecosistema también tiene que ver con nuestros vecinos, con las comunidades y tiene que ver también con la parte económica, que es muy importante también para poder entonces hacer lo que es la gestión ambiental. Y cuando entramos a gestión ambiental, que este es otro tema también que hay que aclararlo, gestión ambiental, en pocas palabras y palabras bien simples, es organizar, es integrar, es traer y organizar todo bajo una misma línea. ¿Y eso qué significa? Porque ya el ambiente y el desarrollo no puede ir por separado. Eso es un gran debate que tenemos a nivel internacional, pero sin embargo no podemos estar hablando de ambiente o hasta hablando de desarrollo por separado. Tenemos que hablarlo de forma unida para poder entonces llevar a ese desarrollo sostenible, que suena muy bonita la palabra, pero no es tan fácil porque es muy difícil poner a todos de acuerdo. Pero sin embargo, yo creo que ya hay más conciencia cívica, hay más conciencia gubernamental para poder entonces hablar acerca del tema ambiental, no solamente en Panamá, sino a nivel internacional. Entonces, el tema del agua, siguiendo con ese punto, el tema del agua es muy importante y vamos a darle seguimiento al foro del agua de la prensa del día de hoy. Ya hablando del agua, ya dijimos lo que dijo Arsenio Domínguez con respecto al tema de que es muy importante que también tengamos en cuenta cómo manejamos nuestros océanos.